Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Soy Orlando Pérez y les acompañará en los próximos minutos en una reflexión a propósito de lo que pasa en el Ecuador. Porque efectivamente en este país hay un escándalo de corrupción que involucra a los exgerentes del Banco de Guayaquil, de propiedad de nada más y nada menos que el señor Guillermo Lasso Mendoza, que hoy funge de presidente de la República del Ecuador. Y esos ejecutivos han dicho descaradamente que ganar los sueldos del sector público al más alto nivel no les es suficiente. Y por eso algunos piden comisiones de los negocios para recibir $150.000 mensuales, sin exagerar porque así lo dijeron. Pero a pesar de ser un escándalo que no ocupa las portadas de los diarios, la Fiscalía no ha tumbado puertas ni ordenado prisiones preventivas. Ahora para la señora Diana Salazar hay que proceder con el debido proceso y que prime la presunción de inocencia. Y todo esto ocurre a pocos días de una consulta popular que le daría todo el poder al régimen neoliberal de Guillermo Lasso Mendoza. De todo esto queremos conversar con el abogado del expresidente Rafael Correa Delgado y ex asambleísta Fausto Jarrín. Fausto, qué gusto tenerte acá. Hola Orlando, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo como siempre a quienes miran, a quienes escuchan Telesur. Y sí, conmocionado también, a ratos sin palabras. La vida tiene esto, ¿no? La vida tiene esta particularidad que es un círculo que gira. Y escucharle a la fiscal hablar de presunción de inocencia, escuchar que una grabación no es prueba, escuchar que tiene que haber debido proceso, a mí me pone inmediatamente por allá por el año 2020, por allá por el año 2019, por allá por el año 2018 inclusive, con el tema de Jorge Glass. Así es. Para ver reflejado ahora en la desesperación de la canalla mediática, en la desesperación de los operadores del gobierno y en la desesperación de las instituciones de control. La Contraloría no existe, no ha dicho nada. La Fiscalía, ya sabemos con lo que salió, creo que de alguna manera procura mantener algún nivel hacia afuera, por supuesto, claro, pero algún nivel de trabajo, porque inmediatamente después de conocer el escándalo yo me acerqué a Fiscalía a presentar una denuncia formal. Sí, así es. Que es como yo creo que se tienen que hacer las cosas. Eso de andar regando noticias en las redes sociales o cuando alguien les pregunta algo, me parece que ya en el Ecuador esa práctica debería desecharse, es deleznable. Hay que dar la cara cuando se quiere denunciar. Lo propio hicieron dos asambleístas del bloque de la Unidad por la Esperanza, del correísmo, del cual soy parte, por supuesto yo. Y la fiscal ha tomado en cuenta estas denuncias. Justamente el día de hoy estoy convocado a rendir mi versión. A las 10 de la mañana estaré en Fiscalía rindiendo mi versión, una versión que es la versión que tiene todo el país. Claro. Esto se dijo, esto ha pasado, investigue usted y haga lo que tiene que hacer. No inicie una investigación o no haga lo que tiene que hacer 20 días después, cuando ya no hay nadie aquí. Exacto, esa era la pregunta, porque han pasado 12 días de aquello y hay gente que está fuera del país. Uno de los principales involucrados en este caso parecería que está en Santiago de Chile, muy bien cubierto además por la salida de migración que tuvo todas las facilidades. ¿Hasta dónde todo esto implica, complica y además señala al presidente Lasso y hasta dónde él puede ser investigado bajo la misma figura que se utilizó contra Rafael Correa del influjo psíquico? Voy a disputarle el relato siempre a la barbaridad que fue la acusación contra el expresidente Correa. En relación a la situación de él, la fiscal llegó a decir que era obvio, que estaba segura, que no iba a haber pruebas, porque tenía sus subalternos para hacerlo. Y como ni siquiera las más básicas o los más básicos elementos de convicción de una acusación fueron posibles de plantear en los procesos contra el expresidente Correa, la fiscal recurrió a esta figura del influjo psíquico. Acá no es necesario el influjo psíquico, Orlando. Acá no es necesario, porque acá todos conocemos la relación comercial, la relación profesional previa a la presidencia, al ejercicio de la gestión pública del presidente Lasso con sus gerentes y con su cuñado, que es además quien le puso al frente del banco. Quien le dio su primer trabajo, lo ha dicho en repetidas ocasiones,
mientras él se dedicaba a los temas olímpicos y a lo que le gustaba a él, acá no es necesario el influjo psíquico, aquí no va a ser necesario el influjo psíquico, aquí va a bastar con que se determine quiénes aparecen en las empresas offshore del presidente Lasso o en de las que se deshizo a pocos días de ser candidato a la presidencia, o en aquellos fideicomisos que todavía existen en los Estados Unidos, en Delaware o en Dakota del Sur, donde sea, en donde también va a aparecer con toda seguridad estas mismas personas. Entonces, ¿cuál es la figura que cabe ahí para involucrar, señalar o al menos inculpar al presidente Lasso en esta trama de corrupción como se ha mencionado? En este primer momento, con dificultad, podremos pensar en una acusación contra el presidente Lasso. En este momento procesal. Pero si la fiscal hace su trabajo, solicita las asistencias penales internacionales como corresponde, envía a los Estados Unidos lo que tiene que enviar para requerir la apertura de los paquetes accionarios o de los beneficiarios finales o de los fideicomitentes de estos fideicomisos, va a encontrar el hilo en donde va a poder sin ninguna dificultad conectar al presidente Guillermo Lasso con su cuñado y con sus gerentes. Ya, pero entonces ahí vayamos a... Este es el tema, digamos, la parte más jurídica o judicial, como se la quiera ver. En la parte política, él ha deslindado toda responsabilidad diciendo que en su gobierno no va a haber corrupción, pero aparecen personajes como su secretario de la administración designando. Y él mismo nombra al señor Luque Lecaro como gerente o director de las empresas públicas. Si eso, digamos, desde la parte política se plantea, ¿hasta dónde lo que va a hacer la Asamblea Nacional con esta comisión pluripartidista podría tener un efecto inmediato? Creo que tenemos por un lado un escenario de conmoción gravísima en el país, gravísima. Yo no sé si a estas alturas alguien puede discutir el grado de daño que está viviendo la sociedad ecuatoriana. Estamos viendo muertes violentas todos los días, estamos viendo una inserción inusitada del narcotráfico en el Ecuador a los más altos niveles. Resulta que una de las personas implicadas en esta red o estructura, como le quieran decir, estuvo hasta preso por narcotráfico y por un tema bastante delicado en el que entiendo habría intervenido hasta la DEA. ¿No será que hacia allá es hacia donde tenemos que empezar a regresar a ver qué nivel de inserción real tiene el narcotráfico en esas estructuras del gobierno? Aunque el presidente Lasso no haya estado enterado de aquello, creo que aquí hay un tema extremadamente grave. Si es tan grave la situación, ¿por qué no aplicar el artículo 129, numeral 2 de la Constitución para llamar a juicio político al presidente? Yo creo que esta comisión va a tener como labor generar una investigación seria, generar una investigación profunda, responsable, y de ahí determinar si estamos frente a una figura que permita la justificación de un juicio político o estamos frente a una figura que permita la justificación de la aplicación nuevamente de lo que se ha denominado coloquialmente muerte cruzada. Yo creo que estamos frente a esos escenarios, Orlando, y esa comisión tiene ese deber. Porque ya han salido los adlárates del señor presidente Lasso, por ejemplo, en el diario Expreso, a decir que esta comisión es golpista. El día de hoy le leía más bien dicho con un poco de estupor, hasta me erizo de pensar que aquellos que luchaban contra la corrupción ahora digan que la comisión es para dar un golpe de Estado. ¿Y tú crees que efectivamente la derecha está preparada para una situación de esta naturaleza o la derecha ya se resquebrajó con, por ejemplo, la postura que tiene el Partido Social Cristiano y algunos empresarios que apoyaron a Guillermo Lasso que hoy toman distancia y otros en privado me han dicho es prácticamente ya insostenible? Insostenible. Yo tengo como abogado en libre ejercicio, tengo relación con muchos empresarios, he sido abogado de muchos de ellos, no viene al caso nombrar a ninguno, pero el problema es que el gobierno de Guillermo Lasso es solamente para los suyos. Y entonces a los otros sectores, es decir, al capital financiero especulador, me refiero directamente a los que les interesa tener esas grandes reservas en el exterior. Ese es el grupo que rodea a Guillermo Lasso, al que Guillermo Lasso le debe favores y le está pagando favores, por ejemplo, con el aseguramiento del pago de los bonos de deuda o con todas estas cosas. O con la reducción de los impuestos a la salida de capitales. Claro. Yo no entiendo eso, perdón que me salga un poco el tema. Se va a Davos, hace propaganda de irse a Davos, hablar de medio ambiente, cuando de aquí se fue firmando un decreto que reduce los impuestos al uso de fundas plásticas. El nivel de cinismo, Orlando, el nivel de cinismo que estamos viviendo ya les llegó a todo el mundo. No solo a nosotros, digamos, a quienes nos consideramos de izquierda, a quienes nos consideramos progresistas, sino a todos. Porque nadie
confía en la palabra del presidente. Entonces, ni la derecha. Ni la derecha, ni la derecha. Basta ver, hay estos grupos de campaña, los grupos que derraman bilis y odio contra todo lo que representa esos 10 años que cambiaron al país. Me refiero a los 10 años de la Revolución Ciudadana, los 10 años de Rafael Correa. Y sin embargo, ahí en sus raíces de estos grupitos, ya hay una onda completamente complicada respecto de la situación del gobierno. Están pidiendo, bueno, ellos sí a su estilo, ¿no? El filofascismo que les brota por las venas. Y por eso hablan de un pacto social cristiano-correísmo. Social cristiano-correísmo, Conaye-correísmo, Pachacuti-correísmo. El cinismo del gobierno, la falta de gestión pública mezclada con ese cinismo, con esa mediocridad, perdón que me refiera así, pero creo que no hay otras palabras, le llegó a todo el mundo, Orlando, ya le llegó a todo el mundo. Y ahora además, con este nivel de escándalos, después de acusarnos a quienes consideramos que hay que decirle no a Lazo, después de decirnos a nosotros que somos narcotraficantes o narcopolíticos por querer decirle no, junto a su cuñado aparece un hombre que estuvo preso con sentencia ejecutoriada. Hablamos del señor Cherres, que cumplió, ¿verdad?, su pena, el señor Cherres, por supuesto. Rubén Cherres, sí. Y es uno de los primeros que salió del país con todas las facilidades del mundo. Claro. Hagamos la pausa, Fausto, porque sí, efectivamente, lo de la consulta nos interesa conversar contigo para la segunda parte y sobre eso queremos, además, que nuestra audiencia en América Latina reflexione de lo que pasa en este país y cuáles son las perspectivas de lo que esto podría acarrear a este país de ganar la consulta del señor Guillermo Lazo. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Clave Política y seguimos conversando con el ex asambleísta, el jurista Fausto Jarrín. Fausto, no quiero dejar de mencionar algo que es muy importante. Tú mencionaste que hay gente vinculada con el narcotráfico que estaría implicada en este caso de corrupción. Si eso es así, ¿por qué no fue un escándalo? ¿Dónde quedó todo el escándalo que ahora parecería que se hace con respecto a un asambleísta de la Revolución Ciudadana que aparece en una piscina, pero que de droga no le han encontrado? Pero hay unos que sí aparecen con droga, y el otro día el periodista Carlos Vera, que nadie puede dudar que sea hincha a muerte del señor Guillermo Lazo, habló de que de San Borondón, esa ciudadela de grandes millonarios en Guayaquil, salían carros blindados con millones de dólares de la gente que huía del país. O sea, no me extraña, no me llama la atención en absoluto, Orlando, que eso se haya podido dar, porque hemos visto el nivel de impunidad con el que se han manejado estas cosas. Y el nivel de impunidad cubierto además por un corporativismo mediático que ya ha pasado todo nivel. Mafia mediática. Mafia, sí. Porque es una colusión de intereses. Supuesto, la mafia es eso. O sea, así es. El palangrismo llevado al nivel delictivo ya. Sí. Cobrar por lo que dices y cobrar por lo que callas, aquí se ha transformado en una forma de hacer fortuna. Y eso es lastimoso porque determina además el nivel de degradación al que ha llegado nuestro país y los medios en nuestro país. Realmente es preocupante, porque entonces ya no podemos creerle a nadie. Claro. Ahora bien, todo esto está además ubicado en el contexto de una consulta popular. Hay 8 preguntas, 3 o 4 de ellas apuntando fundamentalmente a consolidar el poder del presidente Guillermo Lazo, porque obviamente se plantea incluso que todo esto ocurriría durante los próximos 2 años. ¿De qué manera esta consulta puede ser desmontada, desvirtuada en lo que estoy diciendo? Es decir, no es una reforma que se podría hacer en el Congreso tranquilamente, sino que es consolidar un poder político, mediático, judicial y además internacional. Sobre la consulta no puedo dejar de decir que lo primero que cabe ponerlo sobre la mesa es el papel de alfombra que cumplió la Corte Constitucional, es vergonzoso. Sobre el Consejo Nacional Electoral realmente no me voy a pronunciar, ya sabemos todos quiénes la conforman, es un operador. Y quienes les pusieron ahí, por supuesto, son los legados del Trujillato, es decir, son los legados de la operación política de destrucción del país que encabezó Lenín Moreno con María Paula Romo y con Trujillo, que ya pasó a otra vida. Entonces, la consulta además, haciendo campaña desde antes del inicio del periodo electoral, es decir, un Estado canalla, Orlando. Un Estado que
y que viola las leyes de forma flagrante usando recursos públicos. Un Estado canalla. Hemos llegado al más bajo nivel de Estado. En los análisis de geopolítica, cuando se habla de Estado canalla, es un Estado que no respeta nada y que es capaz de ponerse al mismo nivel que los delincuentes. Eso estamos viviendo. Y una serie de preguntas que apuntan a dos cosas puntuales. A volver a poner en el foco de atención del pueblo ecuatoriano la persecución y por otro lado a que el presidente, porque además no tienen ni siquiera rubor en la cara, pueda disponer los 22 meses que le quedan de las autoridades de control a su arbitrio. Para que no le controlen. Pero por supuesto, claro, que se replique lo que está pasando. ¿Dónde está Río Frío? Estamos hablando, ¿dónde está el Contralor Río Frío? Digamos que la fiscal algo sacó la cabeza. ¿Dónde está el Contralor? ¿Dónde están los superintendentes? ¿Dónde está el procurador? ¿Dónde está todo el aparato? Superintendente de bancos no hay, ¿no? No, pues... El que debe controlar lo que se ha mencionado aquí, que hay 3.500 millones de dólares de lavado de dólares en el sistema financiero. Así es. Claro. Porque allá va la plata. Porque desde ahí se hacen los créditos, desde ahí se compra, desde ahí se paga. Mientras nosotros, en nuestro gobierno, para salir propusimos el tema de los paraísos fiscales. Y por supuesto, el segundo paso a ese eran las investigaciones dirigidas hacia la banca interna. Aquí lo que hicieron es tumbarse todo eso y ponernos un presidente que sabemos que tiene dineros en paraísos fiscales. Pero entonces, así les haya camuflado como sea. Parecería que en las encuestas ganaría el sí. Todo indicaría, según las encuestas, que el sí gana. ¿Hasta dónde esto es cierto o efectivamente todo esto forma parte de la campaña? Ahora le llamaríamos nosotros sí estado de propaganda, porque ahora todos los días a las 7 de la mañana hay cadenas nacionales en las radios del Ecuador. Estamos viviendo un estado de propaganda y un estado de propaganda perverso porque además es falciario. O sea, extradición quieren confundir con expulsión. Le quieren hacer pensar a la ciudadanía, esta chica... la consejera del presidente. Que habla bien, sí, que fue asesora de Trujillo, ¿no? Sí. No hay que olvidarse de eso. En el transitorio es la misma señora que aparece en los chats de uno de los asesores de la expresidenta del Consejo de Participación, Sofía Almeida. Es la misma persona. Entonces, ojo que tampoco es que es una niña bonita que sabe hablar bien. No. Tiene una historia que contar, por la cual responder en lo que le pasa al país ahora. Fue parte de la destrucción institucional que encabezó Trujillo y que ahora está llevándolo ya a las palestras con Lazo. Mienten sobre la extradición. No le dicen al país lo que van a hacer respecto de las autoridades de control. Le afectan, o sea, hablan de reducir los asambleístas. Lo que están haciendo es aumentar los nacionales, es decir, aumentar el poder de las grandes urbes y prácticamente dejarles sin representación a los migrantes, que eso es regresivo de derecho, eso no debería haber pasado nunca por la Corte Constitucional, y están reduciéndoles a niveles casi a cero, casi ínfimos, la representación a las provincias más pequeñas, por ejemplo, a las de la Amazonía, que tanta representación requieren porque son las más abandonadas del país, igual que las de la Sierra Centro. Me parece completamente lógico la reacción de la CONAIE, la reacción de Pachacuti, más allá de las diferencias que podemos tener. ¿Cómo no van a defenderse de esto si ahora son 26, mañana van a ser 15? Y por supuesto, nosotros en ese tema, por ejemplo, no creo que nos afectemos tanto. Porque si nos van a aumentar la cantidad de nacionales, nosotros seremos los que metamos 20. Pero ¿es posibilidad de que gane Lazo la consulta o no? A mí me preocupa la consulta porque prácticamente es una especie de referendo. Y aquí todo se está dilucidando entre el sí y el no. O sea, la posibilidad de que con una campaña de un mes, con los anexos ocultos, con la propaganda que nadie va a leer. Que nadie va a leer, porque además no tienes tiempo en la fila el rato de votar. No todo el mundo tiene acceso a internet. El CNE no ha hecho una campaña sobre los anexos. Solamente han permitido que el gobierno haga lo que le da la gana en la campaña por el sí. La gente va confundida. La gente va a votar por sus seccionales, eventualmente va a votar por el Consejo de Participación, que mucha gente todavía ni siquiera entiende bien hasta dónde llega las funciones, más allá de la importancia que tiene esa institución. Y de paso les va a tocar poner un signo en una papeleta en donde estás entre el sí y el no. Siempre el sí va a tener mayor facilidad, a no ser que seamos capaces, todos los que estamos preocupados por este país, de hacerle entender al pueblo ecuatoriano que la consulta debería ser el no a Lazo. Pero entonces ahí podría caber lo otro, que paralelamente a esta situación se active la posibilidad de un juicio político al presidente y que pierda ese poder que supuestamente adquiriría en la consulta. Creo que hay que tener analizados y estratégicamente estructurados todos esos escenarios
porque un presidente envuelto en este nivel de escándalos, en pleno gobierno, es un peligro. Ni 2 años de gobierno. Es un peligro para Ni el 2 país. años de gobierno. Ahora, para ir cerrando entonces, Fausto, hay un elemento que es muy importante. ¿Hasta dónde la Revolución Ciudadana adquiere en estos momentos el peso significativo de la autoridad política que requiere un escenario en estas condiciones? Porque hay elecciones seccionales para alcaldes, prefectos, concejales, etcétera, y la Revolución Ciudadana parecería que no va a ganar en todas las entidades, en todas las provincias. ¿Está jugándose también el futuro de la Revolución Ciudadana en estas elecciones del 5 de febrero? El futuro de la Revolución Ciudadana no creo, Orlando. Creo que si te fijas en la historia, en los momentos más altos de popularidad del expresidente Correa, que siempre ha tenido una popularidad altísima, ahora cada día sube nuevamente su popularidad porque el pueblo ecuatoriano extraña a una persona como él que se encargue de tomar las riendas de un país y llevarlo hacia adelante, que es lo que todos entendimos que se estaba haciendo, porque se estaba haciendo. Creo que vamos a determinar hasta dónde somos una fuerza nacional. Creo que vamos a determinar por primera vez, nosotros solos, sin ninguna alianza, sin ningún acuerdo, una capacidad muy alta de recuperar los gobiernos seccionales. Vamos a demostrar una capacidad, digamos, mermada por el método de repartición de escaños, de alcanzar pequeñas representaciones a través de concejales. El daño que le hicieron a la gobernabilidad del país con esas reformas al Código de la Democracia en el 2020, a pocos días de cambiar de gobierno, es algo que deberá ser analizado, porque si en la Asamblea se atomizó de esa manera, los GATS van a ser un peor, problema además, la situación de todos los días. GATS de 5, de 6 concejales, van a tener un concejal de cada movimiento, de cada partido, y la gobernabilidad va a ser imposible. La Revolución Ciudadana tiene al frente, creo yo, por sobre todas las cosas, el tema de la consulta. Yo creo que en las seccionales vamos a ser exitosos. Yo, por ejemplo, no tengo ninguna duda del futuro que tiene la prefectura de Pichincha. Paola Pavón va a ser ratificada en las urnas, pese a los intentos de atacarla por mujer y atacarla por correísta. Claro. En otras partes vamos a dar una dura pelea y en otras vamos a ganar a pesar de lo que dicen las encuestas. Pero Fausto, por ejemplo, ya que menciona a la prefecta Paola Pavón, Pavel Muñoz prácticamente estaría en un empate técnico en el primer lugar para la alcaldía de Quito, territorio donde el señor Guillermo Lasso asentó y acentuó su triunfo en las elecciones del año pasado. ¿Qué significa esto? ¿Que el pueblo pichinchano, quiteño se defraudó, cambió de postura? ¿Cómo se entiende este cambio, digamos, en la correlación de fuerzas, tomando en cuenta que sus dos candidatos, o varios candidatos, Lasso tiene varios candidatos a la alcaldía, a la prefectura, prácticamente están por debajo de los 10 puntos en todas las encuestas? Nada que salga con el sello del gobierno va a tener éxito en este momento. Por eso se camuflan y meten candidatos por otros lados. Ahí por ahí aparecen disfrazados de Sociedad Patriótica, por ahí aparecen disfrazados del Partido Socialista. Por Dios, yo no sé a dónde van a llegar. Pero sí, es que, por ejemplo, hay cosas que son demasiado obvias. El tema de Paola, nada que decir. O sea, Paola, a pesar de toda la persecución, a pesar de que le metieron presa para quererle quitar la prefectura, se defendió como sabe defenderse ella y lo que nos ha demostrado es que es capaz, muy capaz. Sobre Pavel, bueno, bastó ver el debate, yo podría hablar mucho más, pero después del debate uno se da cuenta que hay una persona que está preparada y el resto que no saben de lo que se trata gobernar una ciudad, no se han preparado en nada, los planes de gobierno son ataque, ataque, ataque al correísmo y alguna verborrea demagógica por ahí. Entonces creo que el pueblo en Quito, el pueblo en Pichincha, políticamente es un pueblo bastante culto. Siempre me llamó la atención que perviertan esa capacidad de comprensión de la política del país hacia el odio, ¿no? Porque yo creo que el odio inoculado aquí es donde más se efectivizó. Debe ser porque aquí están las cortes, debe ser porque aquí está el aparato central del Estado, aquí se hablaba más de esta falacia de la corrupción, del correísmo, que cada día se demuestra más. Claro. Y eso es lo que creo que completó de llenar ese vaso y por eso creo que vamos a recuperar esta provincia, porque después de 5 años, después de 6 años, hasta ahora no pueden probar nada y todo lo que buscan acaba rebotándoles en la cara a ellos y nos vemos con estos escándalos como Pandora, como INA y ahora como el Gran Padrino, en donde son ellos mismos los que realmente han estado envueltos en estas tramas horrorosas de corrupción, en donde sí hay unas estructuras público-privadas que se dedican a enriquecerse con fondos públicos. Claro que sí. Gracias, Fausto. Muy amable, Blanca. Un placer siempre a tus comentarios y por supuesto a ustedes también agradecerles por la atención sobre lo que pasa en este país. No es para regocijarnos, al contrario es para preocuparnos mucho más. De esto seguiremos hablando. Cuídense mucho. Chao, chao.